Estamos de regreso en su programa Una sola voz y hemos estado hablando sobre la vida del Espíritu. Y en los programas anteriores hacíamos un énfasis de que Dios está sentado en su trono, que Cristo está a la diestra del Padre y nosotros estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Y necesitamos entender que aunque estamos en la tierra, nosotros tenemos un lugar en el cielo. Pero para alcanzar todas esas cosas, nosotros necesitamos tener una dependencia del Señor. Una dependencia que nos va a llevar a desarrollar una madurez que tiene que ver con formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y estas cosas nos posicionan en el lugar correcto para tener una autoridad, pero no una autoridad que alcanzamos con nuestra fuerza, sino una autoridad delegada, una autoridad que Cristo es el que nos las entrega. Y en este tiempo queremos empezar a introducir lo que tiene que ver con los tres tipos de hombres que nos habla la Biblia. Y Pastor Rubén, ¿usted pudiera hablarnos y compartirnos sobre el primer hombre que nos habla la Biblia? Yo quisiera que fuéramos a la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando uno lee esta escritura, creo que hay poderosos principios que nosotros podemos incorporar en lo que tiene que ver con desarrollar una vida del Espíritu. Y una de las cosas que más me llama la atención y me impresiona de Dios es que si nosotros un día como hoy queremos accesar a todo lo de Dios, queremos conocer la sabiduría de Dios, queremos experimentar una vida de Dios, el primer elemento que nos dan estos versículos es que ese entendimiento, esa revelación no va a llegar a nuestra vida si no es por una vida del Espíritu, donde el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Por eso es importante que nosotros podamos entender, discernir a lo que nosotros nos referimos con desarrollar una vida del Espíritu. Una vida del Espíritu tiene que ver con ese estilo de vida donde el Espíritu Santo nos va guiando, nos va enseñando, nos va mostrando todo lo que tiene que ver con los diseños perfectos de Dios. Y es ahí donde dice el versículo 14 y habla del primer tipo de hombre, haciendo referencia al hombre natural. Cuando nosotros hablamos del hombre natural, lo que la Biblia hace referencia es que el hombre natural es un hombre que no ha nacido del Espíritu. O sea, es una persona que no ha nacido de nuevo, que no le ha entregado su vida al Señor. Y cuando nosotros estamos en esa condición, en esa naturaleza, somos personas que no podemos conocer lo de Dios. Somos personas que no podemos entender el propósito de Dios. Somos personas que no podemos conocer los diseños de Dios para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. Es decir, somos personas que tenemos una limitación, no podemos accesar a todos esos principios que son extraordinarios para nuestra vida. Por eso es que el hombre natural, dice el versículo 14, no puede percibir. Esa palabra percibir quiere decir conocer, entender las cosas que son de Dios, porque para Él son locura. Y recuerdo que esa es la experiencia que posiblemente muchos de nosotros tuvimos. En el caso personal mío, antes de conocer a Dios, por mucho tiempo yo consideraba que las cosas de Dios no eran para mi vida. Consideraba que visitar una iglesia, buscar del Señor, era para cuando ya estuviera en los últimos años de mi vida, cuando no tuviera nada que hacer. Porque para mí todo lo que tenía que ver con Dios en aquel entonces, hace aproximadamente ya 20 años, era locura, no tenía sentido, no aplicaba a mi vida. Y la razón básica era porque todavía no había nacido de nuevo, todavía el Espíritu Santo no se había depositado en mi corazón. Pero es poderoso ver cuando dice Pablo, pero las cosas de Dios las podemos entender, pero desde una perspectiva espiritual. Y es ahí, Pastor Vladimir, donde se vuelve interesante, porque cuando uno ve la iglesia de Corintio, la iglesia de Corintio era una iglesia que estaba llena de dones espirituales. Era una iglesia que estaba
enriquecida con la unción de Dios. Sin embargo, en su práctica diaria, en su estilo de vida, había una carencia de madurez y de desarrollo. Y es ahí donde Pablo le dice, hay que vivir una vida del Espíritu. Cuando vemos en Corintios 14 y 15, manifiesta dos hombres, el hombre natural y el hombre espiritual. Y en Corintios capítulo 3, verso 1, habla del hombre carnal. Entonces, vemos en la Sagrada Escritura tres tipos de hombres: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Esto es muy importante definirlo porque nos abre muchas áreas de entendimiento. Y en 1 Tesalonicenses 5:23, las Escrituras nos dicen: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos los tres tipos de hombres y vemos este versículo en Tesalonicenses, nos damos cuenta que el ser humano, o el ser que Dios creado por Dios, es tripartito. Posee un espíritu, posee alma, posee cuerpo. ¿Por qué es importante entender esto? Hay muchas corrientes que están en un debate sobre este tema. Nosotros creemos lo que la Sagrada Escritura nos manifiestan de un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, que convergen, que trabajan en una unidad total y que se manifiestan de estas tres formas. Entonces, cuando hablamos del hombre natural, hay algunas características que el hombre natural tiene. En primer lugar, el hombre natural no ha nacido de nuevo, lo estaba tocando el pastor Rubén. Él no ha tenido la experiencia de un nuevo nacimiento, no conoce a Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque si esto lo vemos a la luz de Tesalonicenses 5:23, nos damos cuenta que el hombre natural no ha sido activado en el espíritu por el nuevo nacimiento. Entonces, él solo está habilitado para entender, percibir, conocer, discernir ámbitos naturales. De alguna manera no hay habilitación, no tiene la capacidad porque espiritualmente no ha sido activado por el nuevo nacimiento. Recuerda que cuando venimos a Cristo, lo conocemos y nacemos de nuevo, nosotros somos reactivados en un mover espiritual. Cosas que no oíamos empezamos a oír, cosas que no percibíamos las empezamos a percibir porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces el hombre natural no ha experimentado este proceso. Por eso para él mucho de la Sagrada Escritura van a ser locura porque no puede discernir espiritualmente los ámbitos manifiestos en la Sagrada Escritura. Es decir, ¿cómo podemos explicarle a alguien que un tumor certificado por un examen, donde le hicieron tomografía y los diferentes exámenes de imagen dice, es un tumor de tantos milímetros, está ubicado en tal lado, se le toma, digamos, una foto, y ahí está el tumor, y entonces alguien viene a orar por él, creemos en imposición de manos, y en el nombre de Jesucristo pone la mano en esta persona enferma y se desaparece el tumor? Cuando vos le contás a muchas personas este milagro, dicen, esto es una locura. ¿Por qué? Porque en su sistema, para poder percibir, entender o discernir dicho milagro, no está habilitado, porque no ha conocido a Cristo. ¿Por qué lo digo así? Porque en ocasiones uno como que pierde la paciencia conversando con ciertas personas sobre este tema, pero uno debe entender hoy que al no haber nacido de nuevo, los ámbitos de fe no los va a entender. Los ámbitos de fe no los va a poder recibir, porque nosotros hoy, justificados, porque nacimos de nuevo, vivimos por fe y no por vista. El hombre natural vive por vista. Por eso el hombre natural necesita basarse en su sistema sensorial. Oído, voz, olfato, tacto, todas las percepciones tangibles. Entonces, de esta manera, a él lo limita de entender un ámbito espiritual, pero no simplemente porque no quiera, sino porque no ha sido activado, habilitado por la vida del Espíritu en él. Que esta es una de las importancias grandísimas de conocer a Cristo. Cuando conocemos a Cristo somos salvos. Arranca todo el proceso del nuevo nacimiento y entendemos que el que ha empezado la obra nos está perfeccionando espiritualmente. ¿Perfeccionando en qué? En los conocimientos, en la herencia, en la palabra, en lo que somos en Dios. Entonces, el hombre natural está fuera de esto. Es como que no tuviera la antena para sintonizarse con esa señal del Espíritu. Por eso es importante que la persona conozca a Jesús porque se activa en una vida espiritual.
Y entonces puede discernir muchas cosas que, no puede, que antes no podía, porque está limitado solo a lo que ve, oye, solo a lo que puede tocar, oler o gustar. Entonces, no es que sea malo, sino que hay una falta de habilitación por el nuevo nacimiento. El hombre natural está gobernado por sus 5 sentidos, pero también está gobernado por su sistema de creencias. Es decir, solo es lo que ha estudiado, lo que ha experimentado, lo que ha visto en otras personas. Y cuando comienza a escuchar sobre la palabra de Dios y lo que tiene que ver con toda una vida del Espíritu, como usted estaba compartiendo, para ellos son locuras. Y me gusta la parte, pastor, donde menciona de que en ocasiones hemos tenido oportunidad de hablar con algunas de estas personas y tienen una reacción donde nosotros pareciera que nos molestamos, porque queremos establecer algo en ellos y no pasa nada. Pero la verdad es que no lo entienden. Exactamente. Pero hoy, con lo que estamos trayendo y lo que estamos conversando, necesitamos posicionarnos en un lugar donde tenemos que comprenderlos ahora, entenderlos, no molestarnos con ellos, sino todo lo contrario, poder nosotros ser un reflejo del Cristo que está en nuestro interior, y a través de eso el Espíritu Santo pueda hacer la obra sobre estas personas y lo lleve a recibir a Cristo. Y entonces ahí, al hacer una transición de lo natural a lo espiritual, a la hora que nosotros conversemos va a poder entender y ver las cosas de una manera diferente. Vamos a ir a un corte y regresamos en unos instantes.